¿Qué tal? Nuevamente les saluda Fernando Robles, misionero y sacerdote Verbundey. Te doy la bienvenida a otra sesión más de nuestra escalera de la oración. Esta herramienta que te ofrecemos para aprender a orar con un método sencillo, de unos pasos sencillos que nos van ayudando a poder vivir este encuentro, esta relación con Dios a través de su palabra. Y como recordarás, hablábamos en las sesiones pasadas lo importante que es tanto preparar la palabra, es decir, disponernos para entrar en oración, como el momento de la escucha de la palabra. Es decir, ese momento donde empezamos a leer de una manera más detenida, consciente, atenta, la palabra de Dios. Entonces, en esa lectura atenta de la palabra de Dios, decíamos que es muy importante hacernos una pregunta cuando escuchamos esa palabra. La pregunta que decíamos es, ¿qué me quieres decir, Señor? Es decir, ¿qué quieres decirme a través de la palabra que estamos leyendo? Muy bien, una vez que nosotros nos abrimos a esa escucha de la palabra de Dios, es muy importante ser conscientes de que la palabra tiene un dinamismo, es decir, tiene una fuerza. Por ser palabra de Dios, la palabra llega a nosotros, la recibimos y no es que la palabra llega y no hace nada. La palabra empieza a trabajar nuestro interior. Si la palabra humana, pensemos esto, la palabra humana tiene tal fuerza que cuando alguien nos dice algo, dependiendo cómo nos lo dice o qué es lo que nos dice, puede levantarnos el ánimo o puede tumbarnos al suelo, es decir, desanimarnos totalmente. Si nuestras palabras humanas tienen la fuerza para herir o para edificar, para animar, imagínate cuánta fuerza puede tener la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene tal fuerza que cuando la escuchamos y viene a nuestra vida, provoca un dinamismo en el cual la vida nos la empieza a trabajar. Uno no puede escuchar la palabra de Dios y quedar indiferente o ser el mismo. La palabra empieza ese proceso de transformación de nuestra vida. Por eso oramos. Esa es una de las razones. Y entonces, en este tercer paso de nuestra escalera, me gustaría hablarte de esta palabra que empieza todo un cambio interior. Para eso, vamos a llamar a este tercer paso asimilación de la palabra o asimila la palabra. Asimilar sabemos que es hacer algo propio, ¿no? Cuando nos referimos, por ejemplo, cuando tomamos un alimento y nuestro sistema digestivo lo asimila, es decir, tiene la capacidad de sacar todos los nutrientes o todos los beneficios que tiene un alimento y lo absorbe todo nuestro cuerpo, decimos que hemos asimilado muy bien ese alimento, ¿cierto? Lo mismo pasa con la palabra de Dios. Una vez que la hemos escuchado, que la hemos recibido, empieza un proceso de asimilación. Empezamos a hacer de esa palabra algo nuestro. Y cuando digo algo de la palabra me refiero a lo que la palabra contiene. Contiene la voluntad de Dios, contiene la palabra de Dios, el amor de Dios, todo lo que la palabra nos puede dar, un montón de cosas, ¿sí? Entonces, en este paso de asimilación es muy importante para poder asimilar lo que Dios nos dice, ejercitarnos en unos aspectos que me gustaría compartirte. Lo primero, una vez que has leído esa palabra de Dios detenidamente y le has preguntado a Dios, ¿qué quieres decirme? Empieza un momento de meditación. ¿Qué es la meditación? No me refiero a según qué posturas o elevarse, yo qué sé, ¿no? O sea, no me refiero a eso. Meditar me refiero a aplicar la mente, aplicar nuestra razón para intentar comprender lo que Dios nos dice. A nosotros no nos basta que Dios nos diga lo que hemos de hacer o lo que hemos de vivir. Nuestra razón nos pide comprenderlo. Así somos. Y Dios no se pelea con eso. Él sabe que es necesario
que entendamos lo que Él nos dice para que realmente lo asimilemos, para que realmente lo hagamos nuestro. Difícilmente vamos a poder hacer nuestro una palabra que no entendemos o algo que Dios nos diga que no entendemos. Por eso en ese meditar vamos a aplicar nuestra mente e intentar comprender, Señor, ¿por qué me dices lo que me dices? ¿Qué me quieres transmitir o dar o hacer entender a través de la palabra que me dices? ¿Qué es eso que tú quieres que cambie en mí? La palabra de Dios viene a provocar cambios en nuestra vida, cambios obviamente para bien. Y no es que nos transforme y nos haga otros así nada más porque sí. A mí me ayuda siempre recordar una cosa. La palabra viene a sacar lo mejor de nosotros, no a ponernos algo. No es que Dios venga a ponernos ideas, a ponernos sentimientos, a imponernos su voluntad. Lo maravilloso de la palabra de Dios es que cuando uno la empieza a asimilar, la empiezas a meditar, te empiezas a dar cuenta que te habla el corazón y que despierta en ti todo lo bueno que ya está. Entonces Dios no viene a poner, sino a despertar, a avivar lo que ya hay dentro de nosotros, pero que por distintas circunstancias, incluyendo entre ellas a veces nuestro pecado, no somos capaces de ver, no somos capaces de descubrir nuestra verdadera identidad. Entonces la palabra empieza ese trabajo, empieza a quitar de nosotros todo aquello que estorba, que no nos deja ver claramente, que no nos deja entender a Dios, que no nos deja hablarle a Dios y por lo tanto no nos deja entendernos a nosotros mismos. Por eso es muy importante en este paso de asimilar la palabra que le preguntemos a Dios qué es lo que he de cambiar, qué es lo que debo quitar de mí para que salga el verdadero yo, para que se muestre mi verdadera identidad, mi verdadera imagen. Entonces este proceso de asimilar tiene que llevarnos a cambios, dejar cosas, soltar cosas, mover cosas en nuestro interior, en nuestra vida, para que entonces sí podamos entender lo que Dios nos dice. Es muy importante, otro tip que les quisiera dar en este paso de la asimilación. Es muy importante una vez que uno ha meditado, has intentado comprender lo que Dios te dice, es muy importante contemplar lo que Dios te dice. Entonces, dentro de esta asimilación, meditamos y después contemplamos. ¿A qué me refiero con contemplar? Contemplar es gustar, saborear, disfrutar, por decirlo así, de aquello que Dios me dice. Contemplar es darme cuenta incluso de cómo Dios me dice las cosas. Intentar percibir con nuestros sentidos interiores cómo Dios me habla. Si me habla con ternura, si me habla con severidad, si me habla con seriedad, o si yo experimento que Dios alegremente me habla. Todo eso forma parte de la contemplación. Intentar mirar a Dios cómo me habla. No solamente es lo que me dice, sino cómo me lo está diciendo. Y cuanto más contemplamos ese modo de hablar de Dios, más vamos a asimilar lo que nos dice y más nos vamos a enamorar de lo que Él nos dice. Es, en palabras de San Ignacio, él diría, contemplar para alcanzar amor. En sus ejercicios espirituales él repite mucho esto. Es necesario contemplar a Dios porque cuanto más lo contemplo, cuanto más soy consciente de lo que me dice y cómo me lo dice, más amor despierta en mí por Él. Más amor despierta en mí por lo que me dice. Entonces esta parte de contemplar es aprender a estar con Dios, disfrutar de esa compañía, disfrutar de esa palabra que me dirige, experimentar el amor que Él me da, para que ese amor sea el que me mueva. Nosotros no actuamos simplemente por una norma o por una ley, un mandamiento que nos diga haz esto, no hagas esto, etc. No funcionamos así. Necesitamos sentir el corazón conquistado. Y Dios, dentro de este paso de la escalera de la oración, va a buscar conquistar nuestro corazón. Es decir,
que tú puedas hacer de su voluntad algo que tú también quieres. Que no solamente podamos decir, ¿verdad? A veces podemos pensar, es que Dios quiere que haga su voluntad como si su voluntad fuera algo impuesto, algo que reprime tantas cosas de mí. Y no. Lo primero es que hay que entender que la voluntad de Dios es nuestra felicidad, es nuestro bien. Entonces Dios no nos va a pedir nada que vaya en contra de nuestra realización como personas, de nuestra felicidad y de nuestra identificación con Él. Entonces podemos caminar seguros de que Dios nos va a pedir solo aquello que nos realiza. Entonces, si Dios está en busca de mi felicidad, cuanto más contemplo y gusto de su palabra, de su presencia, de su amor, más voy a querer lo que Él quiere porque sé que es para mi bien. Aquí en este paso buscamos que haya una comunión de voluntades. Lo que yo deseo se identifica con el deseo de Dios. Por lo tanto, yo abrazo ese deseo de Dios y me uno más a Él, porque entiendo el amor con que Dios me habla, el amor con que Dios me dice las cosas y el amor con que Dios guía mi vida. Es una comunión profunda y para eso necesitamos contemplar, gustar, estar constantemente ahí en esa presencia de Dios. En este paso, a mí me gusta recomendarles a las personas que disfrutemos simplemente de esa presencia de Dios, que ya no estemos simplemente ahí leyendo a ver qué sacamos de la lectura tal, ¿no? O sea, ya lo que entendiste, gústalo, disfrútalo, siéntete alegre por lo que has entendido y por lo que Dios te ha hablado. Cuanto más corazón pongamos a esto, más vamos a experimentar la gracia de la oración que nos une a Dios y que nos hace querer lo que Dios quiere y entender que lo que quiere es para mi bien. Por eso yo te invito a que en este tercer paso de la escalera de asimilar de la palabra puedas poner todo tu corazón, toda tu mente en función a entender lo que Dios te quiere decir y cómo te lo dice, en función de amar como Dios te ama, querer lo que Dios quiere para ti. Pues este es el tercer paso de nuestra escalera. Yo te invito a que sigas con nosotros, acompañándonos a través de estos videos, porque todavía hay más. Si fuera poco, ¿verdad? ¿Qué más podemos pedir cuando hemos experimentado el amor de Dios en plenitud? ¿Qué más sigue entonces? Si ya lo tenemos todo. Sí, pero no, todavía hay mucho más. Por eso te invito a que no te pierdas nuestra siguiente lección, que pues seguiremos ahondando más en esta experiencia de la oración.